Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, la palabra de Dios. Voy primero que todo, mis hermanos, a recitar el Salmo y luego después de eso voy a hacer una pequeña oración. Voy a leer la primera y la segunda lectura, el Santo Evangelio, y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos instruya, que a través de las lecturas, mis hermanos, nosotros nos instruimos cada día. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios todos los días, un capítulo de perdido, y también pues interiorizarlo, mis hermanos, dentro de nosotros, que reaccionemos a través de lo que viene siendo la palabra de Dios, no solamente la escuchemos, hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos habla cada día. Voy a comenzar, mis hermanos, primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 53. Si gusta repetir después de mí: el Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración, y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por un día más que nos concedes, que tenemos vida, Señor, que aún te ha parecido bien, Señor, que nosotros nos encontremos aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque por pura bondad es que nosotros estamos aquí. Es que nosotros, Señor, estamos hablándote y agradeciéndote por toda tu bondad, agradeciéndote por todo el amor que sientes por nosotros, porque diariamente, Señor, cuando nosotros amanecemos, es el gran milagro que recibimos de tu bondad. Estar vivos, estar con salud y estar viendo aún a todos nuestros familiares. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por cada uno de los familiares de nuestros hermanos que están escuchando en este momento. Y por todos aquellos que están enfermos, mi Señor, te pedimos, mi Señor, que les ayudes. Te pedimos, mi Señor, que los levantes de su enfermedad. Tú que eres pura misericordia. Tú, mi Señor, que en los momentos que nosotros nos sentimos totalmente agobiados, cansados, defraudados por la vida, tenemos un Dios que nos ayuda y que nos levanta y que nos da aliento. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darle vida y por darnos espíritu a nuestro ser para que entendamos siempre el mensaje y para poderle dar discernimiento a esta palabra de Dios que cada día a través de esta radio les transmitimos a nuestros hermanos. Te pido, bendito Espíritu Santo, que entiendan el mensaje, que les abra sus corazones y que les hagas ver todo ese amor que a través de nuestro Dios y de ti, bendito Espíritu, recibimos cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú transformas nuestros corazones, porque tú nos mueves a que hagamos las cosas buenas, a que entendamos el mensaje y a que hagamos lo que allí nos dice. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque en ti encontramos todas las soluciones a nuestros problemas. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión. Gracias por seguir intercediendo, Madre del Cielo. Gracias porque sin ti, Mamita María, nosotros no seríamos ayudados en todo aquello que te exponemos, en todos esos problemas que a veces nos agobian, que a veces nos cansan y no sabemos qué hacer porque no le encontramos ninguna solución. Pero tú, Mamita del Cielo, que estás ahí junto a Jesús, intercede ante Él para que seamos ayudados y seamos puestos en pie de nuevo para seguir y continuar en este duro caminar. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a compartirles la primera lectura. Vamos a ver qué aprendemos de ella. Y pues también, mis hermanos, pongamos atención para que el mensaje penetre en nuestros corazones, penetre en nuestro ser. Y la primera lectura, mis hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Sabiduría, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 y luego nos cambiamos del 17 hasta el 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta
y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los malvados siempre buscan hacer mal al justo. Eso lo hemos visto donde quiera. Siempre hay envidias, rencores por una persona que está haciendo el bien. Pero mis hermanos, cuando la persona está siguiendo a Dios, está siguiendo sus caminos, está siendo siempre fortalecido por Dios, y por más que el injusto quiera hacerle daño, Dios es quien lo protege, Dios es quien lo cuida, y no va a haber quien lo moleste en su caminar, porque Dios lo cuida y lo dirige en esta vida. Hermanos, tengamos fe en el Señor, sigámosle, aunque haya mucha gente que nos critique, aunque haya mucha gente a la cual no le parezca bien lo que nosotros hacemos. A veces mucha gente se enoja porque se les dice la verdad. De esto nos está hablando la palabra de Dios. De este libro de la sabiduría es una gran realidad lo que sucede cuando todos estos escritos fueron hechos, mis hermanos, para que entendamos cómo en realidad es nuestra persona, cómo en realidad somos dirigidos por el nombre de Dios, porque conocemos de Dios, ¿verdad? Y aquellos que no conocen, que siempre hacen la maldad, que siempre andan buscando hacer el mal a los demás, esas personas no conocen de Dios, y los que lo conocen y aún las hacen, están bien mal, mis hermanos, porque si conociendo de Dios y aún así cometemos un sinfín de maldades, pues en realidad, ¿para qué le hemos conocido? Si Dios es pura bondad, si Dios es bueno con todos sus hijos aquí en la tierra, no tenemos ni siquiera por qué tener una mala mirada en contra de nuestros hermanos. Nada siquiera. Tenemos que ser bondadosos como nos lo enseñó Jesús nuestro Señor. Toda la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de que seamos buenos, de que sigamos sus pasos, de que lo imitemos a nuestro Señor en todo lo que hagamos. No nos enseña nada para que cometamos el mal. Aquí veamos en esta lectura de hoy día cómo nos lo dice, cómo nos lo explica. Dice: los malvados dijeron entre sí, tendámosle una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. ¿Qué pasó con Jesucristo? Jesús nuestro Señor, que anduvo promoviendo la bondad, anduvo promoviendo la verdad de Dios, Él que les hablaba y les explicaba con las Escrituras. Aún así, mis hermanos, lo llevaron a la muerte, lo mataron. Nosotros, hoy en la actualidad, yo siempre les he dicho que aún no hemos recibido ninguna persecución de esa clase. Claro que sí hay muchos a los que les caemos mal, muchos que no nos pueden ver por lo que hacemos, muchos que quisieran que fuéramos igual que ellos, que nos divertamos tomando vino, tomando cerveza, yéndonos con ellos a muchas fiestas. Todo eso quisieran que nosotros hiciéramos igual que muchos de nuestros familiares. La mayoría de ellos les gusta la fiesta. A nosotros ni siquiera nos pueden ver porque promovemos la verdad de nuestro Señor. Les refregamos en su cara sus errores y entonces ellos se molestan por eso. Cuando uno les dice: oye, esto está mal, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces eso que no está bien ante Dios? Y todo eso a ellos les molesta. Ellos quisieran que nosotros desapareciéramos en ese instante. ¿Por qué? Porque les estamos hablando con la verdad. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando Él promovía la verdad, cuando les hablaba de la buena nueva, les hablaba de la resurrección, y Él les refregaba los errores que ellos tenían, especialmente a los maestros de la ley, a los fariseos y a todos esos grupos de aquel entonces. Les decía lo que ellos eran, y a ellos no les convenía que les refregaran su cara lo que estaban haciendo mal, y entonces se decidieron darle muerte. Incluso recordemos en la cruz qué es lo que se dijeron entre sí. Veamos a ver si Dios viene y lo levanta de allí. Sí lo vieron. Cuando Él resucitó al tercer día, ellos inventaron esa gran mentira de que a Jesús se lo habían llevado sus discípulos y se lo habían llevado para enterrarlo en otra parte, porque no les convenía la verdad.
Hermanos, si habían puesto soldados para que cuidaran la tumba y no se saliera nuestro Señor de allí, ¿cómo es que los discípulos iban a ir y golpear a los soldados y así poderse llevar el cuerpo? La maldad, mis hermanos, de esas personas era muy grande. Y de eso nos habla hoy día la palabra de Dios, que hay mucha injusticia a veces entre las personas. Inclusive, mis hermanos, en nuestros empleos hay muchos envidiosos, hay mucha gente que quisiera tener el puesto que uno tiene. Y nosotros, como empleados, no debemos desear algo que no nos merecemos o que no podemos llevar a cabo. Mis hermanos, Dios le da a cada persona lo que la gente se merece. Y si nosotros no nos merecemos más que lo que tenemos y somos, hay que estar felices y contentos, porque Dios no nos va a dar más de lo que no nos merecemos. Ni tampoco tener envidia con los demás. No, que aquel, con ese empleo que él tiene una casota, tiene sus buenos autos, tiene dinero, tiene de todo. Hay que tratar de bajarlo y poner a este otro en el puesto para que este nos ayude más. Hermanos, eso ha venido sucediendo entre las personas de hoy día. Y tal vez desde en aquel tiempo ha habido gente tramposa que ha querido ser de esa manera. Pero Dios, mis hermanos, recordemos que protege. Dios, especialmente en aquellas personas que ve sus corazones, que ve que siempre hace el bien, que promueve su palabra, que siempre anda hablando de él a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, a todos les habla de él. Dios siempre lo va a proteger. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su palabra sea promovida. Dios quiere que su palabra sea llevada hasta los últimos rincones de la tierra para que nuestros hermanos y hermanas que nunca han escuchado de Dios lleguen a conocerle también. De eso se trata, mis hermanos, que conozcamos de la palabra de Dios. Dice, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Fíjense hasta dónde llega la maldad de la gente. La gente, mis hermanos, especialmente la de aquel tiempo, su maldad era así porque especialmente en los profetas eran enviados por Dios. Él los enviaba a hablarles de la verdad, a hablarles para que se alejaran de aquella maldad, para que se alejaran de alabar a dioses por los cuales Dios les había dicho que no fueran a adorar, ¿verdad? Dioses que no sirven para nada. Entonces mandaba a los profetas y les comunicaba su mensaje. Ve y anúnciale al pueblo de Israel toda su maldad que han estado cometiendo y diles que si no vuelven al camino, yo voy a hacer que vuelvan o van a morir. Eso era lo que promovían los profetas en aquel tiempo. Y cuando la gente no creía lo que Dios iba a llevar a cabo, pues entonces los desaparecía de esta tierra. Dios no era injusto. Dios quería que volvieran. Y a los profetas los enviaba por eso. Y a los profetas los querían matar también. Eran perseguidos. Se decían entre sí, matémosle para ver qué sucede. Para ver si es cierto que Dios está con él. Hermanos, siempre ha habido personas de esa clase. Siempre ha habido gente que quiere ver qué es lo que va a suceder después de nuestra vida. Nunca busquemos hacer la maldad a nadie. Siempre promovamos la verdad. Promovamos lo que Dios nos ha enseñado. Promovamos, mis hermanos, a nuestros hermanos para que reconozcan en Dios su grandeza, para que reconozcan en Dios su bondad. Eso es lo que debemos hacer. Si en realidad hay muchas personas que nunca han conocido de Dios y cuando uno les habla de Él, se emocionan. Se emocionan porque nunca jamás alguien les había hablado de esa manera, les había hablado de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces, cuando ellos escuchan, quieren conocer más, quieren saber más de Dios, quieren integrarse a un grupo para aprender más de Él. Eso es bueno, y a eso estamos enviados para que se hagan grandes esas personas también, ¿verdad? Que no se vayan a quedar en el mundo donde no vamos a servir para nada. Vamos a ser echados al fuego y todo eso va a suceder un día tarde que temprano, aunque las personas no lo quieran creer. Esto de lo que nosotros les hablamos, tarde que temprano, hermanos, cuando menos lo pensemos, el día menos esperado, va a llegar nuestro Señor
y va a pedirnos cuentas de nuestra vida. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué promovimos? Si realmente les hablamos a las personas del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer y a eso hay que entregarnos. Voy a compartirles ahora la segunda lectura, mis hermanos, y también pues muy bella lectura para aprender en realidad qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir a Dios y de qué manera tenemos que servirle. Y la segunda lectura, mis hermanos, vamos a encontrarla en Santiago, capítulo 3, versículo 16, y luego nos cambiamos al capítulo 4 y leemos del 4 al 3. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría, que viene de Dios, son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de la justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrochar en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No cabe duda, mis hermanos, que hoy la palabra de Dios nos habla de lo mismo. En la primera y en la segunda lectura podemos escuchar cómo Dios nos habla de esta misma manera, a través del libro de sabiduría y a través del libro de Santiago. Cómo siempre han existido las envidias. Aquí nos habla un poquito diferente, de diferente manera. Dice, hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Donde hay envidia, sí es cierto eso. Siempre va a haber reproches, va a haber desorden, toda clase de obras malas. La gente obra mal. Cuando una persona tiene bienes, siempre ha trabajado bien, siempre ha hecho bien las cosas, va a haber gente envidiosa que quisiera que todas esas cosas que esa persona tiene, que posee, le cayera ácido. Y esas gentes envidiosas les hacen daño. Hacen daño para que la persona deje de tener tantas cosas. No encuentra la manera de que aquel disminuya, de que aquel deje de tener bienes. Siempre sucede eso. Vemos gente buena, pero también tenemos entre nosotros mucha gente muy mala. Si tú tienes un buen carro y alguien más te lo envidia, aquella persona siempre va a buscar, ya sea de tronarte una llanta, ya sea de darle un rasguño a la nueva pintura que tu coche tiene. Esas cosas son de envidia. O tal vez también le quiebran un vidrio. Eso yo lo he visto, mis hermanos, en mucha gente malvada, mucha gente que se dedica a hacer maldad por ese hecho de que tienen envidia, de que no aguantan de que aquella persona tenga bienes y ellos no los pueden alcanzar. Esas son las envidias. Y cuando aquella persona se da cuenta de que tiene enemigos, también busca vengarse. Y por eso, como dice aquí la palabra de Dios en los últimos versículos, comienzan las guerras, comienzan las peleas. ¿Qué sucede, mis hermanos, con los países? Un país que es muy rico y hay otro país que tiene muchas posesiones, por decirlo así. Tiene mucho petróleo, tiene mucho oro, mucha plata, ¿de dónde sacarle? Hay otro país muy envidioso que no tiene todos esos bienes, pero que tiene mucho poder en ejército. No encuentra la manera de cómo hacerse de todo aquello que tiene aquel país porque ellos no lo poseen. Tienen riquezas, pero quieren tener más poder. Eso es lo que sucede con muchos países hoy en la actualidad. Quieren poseer aquello que tiene aquel país, que es muy bueno, que con aquello que aquellos tienen, nosotros seríamos más poderosos, más ricos y no nos faltaría nada. Hermanos, podemos verlo eso. Mucha gente que sabe entender, que entiende por qué hay tantas guerras en el mundo entero, es por esa causa, de que no aguantan el ver a aquel país progresar y ellos van disminuyendo.
Esto sucede. Pero cuando el país tiene muchas riquezas, tiene mucho poder por todos lados, aquel otro país que sí tiene muchas riquezas, pero que no tantea poderle hacerle frente a aquel país, se aguantan, mis hermanos. No encuentran la manera de hacerle la guerra, porque si le hacen la guerra saben bien que van a ser destruidos. Hermanos, las guerras siempre van a existir, y hay guerras también entre nosotros, a veces como familiares. A veces en nuestra familia tenemos gente envidiosa, tenemos gente que ve que un hermano o una hermana está siendo ayudada por Dios. Dios le ha regalado muchos bienes, Dios le ha dado de todo. Hay veces que otro hermano o otra hermana sienten envidia por aquello que aquel alcanzó. Es algo muy terrible, mis hermanos, que entre la misma familia exista eso, cuando debe de haber puro amor, y debemos estar agradecidos con Dios porque nuestro hermano, nuestra hermana, Dios los ha bendecido grandemente. Debemos estar agradecidos por eso, porque un hermano o una hermana son bendecidos por Dios. Agradecidos debemos estar siempre. No nos olvidemos que sin Dios, mis hermanos, siempre va a haber discordias en nuestros corazones. Aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas que nunca han escuchado de su palabra, cuando son malos de nacimiento, porque gracias a sus padres así fueron creciendo con la maldad, los padres que les han enseñado a robar, a tener coraje, a tener envidia, a veces a ser racistas, lo podemos ver aquí en este país en el que nos encontramos. Yo vivo aquí en Estados Unidos y yo he escuchado a muchos americanos diciéndoles a sus hijos que nos odien a nosotros como hispanos, que nos odien porque no somos de este país, que nos odien porque somos de otro color, que nos odien porque solamente tiene que existir su raza, la raza blanca. Eso es malísimo. Y las discordias comienzan así. Esas personas que han sido instruidas desde chiquitos de esa manera, crecen así. Y cuando ellos van creciendo así, pues así se vuelven, como los papás les enseñaron. Pero si hacemos todo lo contrario, les enseñamos de Dios, les enseñamos de su palabra, los encaminamos, los llevamos a misa, los llevamos al catecismo, para que hagan su primera comunión, para que hagan todos los sacramentos que la iglesia nos pide que tengamos. En realidad, hermanos, nuestros hijos se van a ir por el buen camino, pero si les enseñamos todo lo contrario, van a perderse. Por eso, Dios nos enseña que le sigamos a Él con buena voluntad, y nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Pero si es todo lo contrario, se van a perder y no van a conocer a Dios. Y fíjese lo que ha sucedido con muchas personas que han sido o fueron malas en su pasado. Esas personas que han escuchado de Dios ya muy tarde, por decir, de los 40 años en adelante, llegaron a conocer a Dios. Mucha de esa gente, hermanos, que ha escuchado de Dios y se ha integrado a un grupo católico, a un grupo religioso, ya cuando llegan a conocer de Dios, no quieren que se les hable de otra cosa más que de Dios. Es tanto su amor por Dios que cuando hay una conversión de esa clase, Dios se alegra. Dios hace una fiesta allá en el cielo por cada persona que se convierte de esa manera. Pues Dios ama a todos sus hijos. Nosotros no podemos mirar mal a nadie, porque recordemos que todos somos sus hijos, y todos los que estamos en este mundo somos hijos de Dios. Vamos a ver, si usted tiene 3 hijos, uno es drogadicto, el otro anda en la prostitución y el otro es un ratero, ¿a cuál de todos va a amar más? ¿A ninguno o a todos? Es que Dios, mis hermanos, nos ama a todos por igual y está esperando para que nos convertamos, para que seamos nuevos, seamos felices, no exista nunca la maldad entre nosotros. Dios ama al indigente como ama al asesino, ama al que es bueno como al que es rico. Dios nos ama a todos por igual. Quiere que lleguemos a conocerle a Él para que volvamos a Él y ya no andemos buscando nada más que no sea Él. Solamente Dios debe existir en nuestras mentes y en nuestros corazones para promover siempre el bien y no la maldad. Eso que hemos aprendido de Dios, hagámoslo de todo corazón para que Dios nos siga ayudando, mis hermanos. De lo contrario,
Dios no es que nos vaya a abandonar, sino que nos va a dar un apretoncito de cuello para que volvamos, ¿verdad? Porque a veces somos muy rebeldes, esa rebeldía no se nos quiere quitar y Dios necesita que la rebeldía que nosotros tenemos se termine por completo y le sigamos de todo corazón. Hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio y vamos a ver también qué nuestro Señor Jesús nos enseña a través del Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y en 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras, y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué discutían los apóstoles? ¿De quién sería el más grande en medio de todos? ¿A quién miraría Jesús más bien de todos ellos? Eso era lo que ellos iban discutiendo. Muchos sí sabían quién era Jesús. Muchos todavía estaban en dudas. ¿Quién será Jesús? Pero los que reconocían su grandeza, los apóstoles que anduvieron con él, sí entendían quién era Jesús. Entonces, por eso iban discutiendo: ¿quién será el más grande? ¿Por quién tendrá más cariño nuestro Señor? Ellos discutían de todo esto mientras iban caminando. Mientras venían por el camino, cuando iban atravesando Galilea, dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y en 3 días después de muerto, resucitará. Ellos no entendían aquellas palabras que Jesús les iba enseñando. Jesús les iba enseñando de lo mismo, mis hermanos, que en la primera y en la segunda lectura yo les leí. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos fueran bien instruidos, no quería que ellos se perdieran. Él ya los había escogido para promover su verdad, para que ellos llevaran a los demás pueblos la verdad. Eso es lo que Jesús quería y eso es lo que les iba enseñando, los iba instruyendo. Entonces él no quería que la gente se diera cuenta a dónde iba. No es porque Jesús se haya andado escondiendo de ellos, sino que Jesús quería instruir, quería enseñarles bien a sus apóstoles. Y por eso es que andaba un poco escondidito de todas las personas, porque la gente, donde quiera que Jesús iba, allá lo seguían. Les encantaba cómo hablaba Jesús, les gustaba cómo los instruía. Y a eso, mis hermanos, también hemos sido enviados nosotros. Jesús nos ha instruido a nosotros para que enseñemos a los demás, no para que la palabra se quede en nuestra persona, sino para que instruyamos a nuestros hermanos. Para eso nos ha escogido, para eso escogió a los apóstoles, y por eso es que él les iba enseñando en el camino. Cada que Jesús tenía una chancita para enseñarles a sus amigos, eso era grandioso para él. Cuando alguien de ellos entendía el mensaje y sabían quién era él, pues ellos más se enamoraban. Y por eso es que cuando esto sucede, cuando ellos van por el camino, ellos van discutiendo y van preguntándose el uno al otro: ¿quién será el más importante de Jesús? Nosotros, ¿qué pensamos aquí en la tierra? ¿Seremos importantes para Jesús? ¿Jesús nos mirará bien? Hagámonos esa pregunta entre nosotros. Digámonos entre sí: ¿Dios nos ve con buenos ojos? ¿Estamos promoviendo el bien? ¿Estamos llevando a cabo su palabra?
Jesús nos pide que seamos buenos. La palabra de Dios, en la primera y en la segunda lectura, también se nos pide que seamos buenos, que no seamos malos, que no cometamos la maldad. Eso es lo que se nos enseña. Entonces, ¿cómo nos mira Jesús? ¿Hemos estado llevando a cabo su voluntad? ¿Hemos hecho lo que Él nos pide en su palabra? Pensemos un poquito en esto. ¿Qué pecados tenemos que enmendar? ¿Qué pecados hemos estado cometiendo continuamente? Porque de nada nos sirve, mis hermanos, cometer un pecado, ir ante el sacerdote, que nos lo perdone. Ya nos lo perdonó y lo seguimos cometiendo. ¿Cómo nos mira Jesús? ¿Jesús ya nos perdonó? ¿Jesús ya nos ve bien? ¿Ya nos ve con buenos ojos? Eso es lo que iban discutiendo los apóstoles. Ahora hagámonos la pregunta nosotros. ¿Somos entre Jesús los número uno? ¿O simplemente ni siquiera valemos para nada en medio de Él? Hagámonos esa pregunta y contestémonos también nosotros solos. Porque cada quien de nosotros, mis hermanos, sabemos cómo está nuestra conciencia, sabemos cuáles son nuestros pecados, y si han sido muy malos, pues es tiempo, mis hermanos, de que le preguntemos a Jesús, o simplemente digámosle que nos los perdone y que nos ayude, nos dé la fuerza para dejar de hacerlos. Dice, llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Fíjense bien, para poder ser amados por Jesús, tenemos que hacernos los últimos, servidores de todos. No querer tener los primeros puestos ni los primeros lugares en medio de quien estemos. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, nosotros quisiéramos que nos sentaran allá entre la gente más importante. A veces que ni siquiera nos están invitando a que nos vayamos a sentar hasta allá, y allá vamos. Y aquellos puestos ya están reservados para otra gente. Hermanos, no busquemos los primeros puestos, porque vamos a quedar hasta avergonzados. Si en el mundo a nosotros nos da pena esto, ¿se imaginan ante Dios cómo nos va a dar más vergüenza todavía cuando estemos en su presencia? Que Jesús nos diga, ¿qué hiciste? ¿Qué llevaste a cabo? ¿Me serviste en la tierra? ¿Hiciste lo que yo te pedía? ¿Llevaste a cabo esto y aquello? ¿Qué le vamos a contestar, mis hermanos? ¿Qué tenemos de contestación para Jesús? ¿Realmente promovimos su verdad? ¿Promovimos la palabra de Dios? Y no solo eso, ¿lo llevamos a cabo? Porque es muy fácil promoverlo, es muy fácil hablar de Dios, pero cuando no lo promovemos, cuando no hablamos con la verdad, hasta las palabras nos tiemblan. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que estamos mintiendo, porque Dios sabe que no somos sinceros con Él. Tenemos que buscar de Dios sinceramente, sin mentira, sin odio, sin nada de ello, para que Dios nos siga acompañando, nos siga ayudando. Y entonces sí, lleguemos a tener un puesto allá en el cielo. Porque de eso habla este evangelio de hoy día. Dios les estaba diciendo a ellos que se hicieran los últimos si querían ser los primeros. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Los últimos van a ser los primeros allá en el cielo. ¿Cuántos evangelios no nos hablan de esto? Todos nos hablan de la verdad. Todos nos hablan de que nos tenemos que hacer los últimos para llegar a ser algo allá en el cielo. No los primeros, pero sí algo allá con Jesús. Y a eso le estamos tirando todos. A llegar un día a ser felices y estar entre Jesús y entre sus ángeles. Y vamos a ser eternamente celestiales. Felices, sin sufrimiento ni nada que a nosotros nos pueda doler, o por lo cual nosotros debamos sufrir. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tierra y el sollozo. En mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor.
beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿Cómo no creer en Dios? si me ha dado la mujer querida, ¿Cómo no creer en Dios? si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en los valles y en el manso río, ¿Cómo no creer en Dios? si me dio la mano abierta de un amigo, ¿Cómo no creer en Dios? si me ha dado la tristeza y la alegría y el saber que hay un mañana en cada día, por la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no? Creer en Dios. ¿Y cómo no creer en Dios, mis hermanos, si nos da la vida, si nos da los bienes que tenemos, si nos da una familia, si nos da su mano cada día? ¿Por qué no creer en Dios? Si al despertarnos tenemos vida. Entonces, hermanos, en este momento, démosle gracias a Dios y a nuestro Señor Jesús por toda su bondad, por todo lo que han hecho por nosotros. Expongámosle también nuestras necesidades en este momento, recordando todos aquellos enfermos, todas aquellas personas que están necesitadas de algo en sus familias. Pidámosle a Dios por ellos. Bendito y alabado sea, Señor, te doy gracias en este día. Gracias primeramente, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida en el transcurso de los años y lo que has hecho en nuestros hermanos también. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos que escuchan de tu palabra, Señor, y que la promueven también allá entre sus amigos. Promueven la palabra, Señor, para que reconozcamos en ti tu grandeza, reconozcamos en ti tu gran amor que sientes por cada uno de nosotros aquí en la tierra. Síguenos protegiendo, mi Señor, síguenos ayudando, síguenos dando la gracia para llevar a cabo lo que tú nos pides, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que también se animen, Señor, se animen a llevar el mensaje, se animen, Señor, a hablar de ti, a hablar de lo bueno y bondadoso que tú eres con cada uno de ellos y que les vas a seguir ayudando, Señor, en el transcurso de su vida, para que se sigan animando, para que sigan llevando a cabo tus mensajes. Sabemos que hay pruebas, sabemos que hay conflictos entre las personas que no nos quieren ver bien, pero tú, Señor, estás allí para protegernos de toda maldad que se nos quiera hacer en nuestra persona. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque no hay nadie que nos dé todo lo que somos
Todo lo que tenemos, solamente en ti, Señor, lo hemos encontrado. Aunque estemos pobres, aunque seamos enfermizos, tú, Señor, nos das la fuerza para resistir todo lo que nos viene, Señor. Gracias, Señor, por seguirnos encaminando, por seguirnos dando la alegría que tal vez cuando estábamos en el mundo no teníamos. Te pido en este momento, Señor, por todos nuestros enfermos, ayúdanos, especialmente a nosotros, para resistir cualquier enfermedad que tengamos. Y te pedimos por todos aquellos, mi Señor, que nunca han dirigido una oración ante ti, para que tú les ayudes, para que tú les arranques su enfermedad, Señor, los levantes de ese hospital, los levantes de sus camas, y den gloria a tu nombre, que por obra tuya, Señor, sean fuertes de nuevo, y que también, Señor, salgan a hablar del gran poder que tú tienes, Señor, y que les has arrancado esa enfermedad, que den ese testimonio, mi Señor, para que se animen más personas a buscar de ti, para que se animen más personas a promoverte. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos gracias por enviarnos tu Espíritu, ese Espíritu Santo, que con Él todo lo tenemos. Recibimos las fuerzas y nos da espíritu de valentía para seguir adelante, para no desanimarnos en medio del camino, en medio de las dificultades que tenemos cada día. El Espíritu Santo ahí está para transformarnos en nuevas personas y hacernos más fuertes en este caminar. Le doy gracias también a mi Madre Santísima, que cada día está acompañándonos, que cada día está escuchando nuestros rezos y nuestras plegarias, que llevamos siempre ante ti, Señor, para que tú, Señor, sigas haciendo las nuevas, todas las cosas en medio de nosotros, y siga ayudándonos nuestra Madre Santa ante ti, con su intercesión, porque como abogada siempre ha sido muy buena, como abogada siempre nos ha escuchado y ha llevado todas nuestras intenciones ante ti, Señor. Bendito y alabado seas, y gracias, Madre del Cielo, por acompañarnos cada día. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado en este compartir de hoy día, recordándoles que hoy las lecturas nos hablaron de que seamos bondadosos, no veamos con envidia ni corajes a ninguno de nuestros hermanos, que más bien los veamos como Jesús nos miraría a nosotros, ¿verdad? Con bondad, con amor, con sincero corazón, y siendo así, teniendo un comportamiento así, Dios nos va a acompañar siempre, nos va a guiar siempre, y no nos va a dejar que caigamos en este mundo. Sigamos pues adelante, siguiendo los pasos de Jesús, no los perdamos de vista, porque al perder de vista los pasos de nuestro Señor, también nosotros nos vamos a perder. Busquémosle siempre a Él con un corazón sincero. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo. Bendiciones.